Buenas noches, soy Pachi Valencia y bienvenidos a Desde el Capitolio. Hoy tenemos el honor de contar con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, quien no solamente es el canciller, sino también es candidato a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, más conocido como la OEA. Graduado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Ramírez Lezcano es un diplomático con una destacada trayectoria en el servicio público. Ha ocupado roles clave en las embajadas de Paraguay en Argentina, Ecuador, Francia y Estados Unidos, así como en organismos internacionales como la Cooperación Andina de Fomento, CAF, en Argentina y Panamá. También sirvió en el gobierno de Paraguay como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos de 2006 a 2018 y fue designado nuevamente canciller de la República del Paraguay por el presidente Santiago Peña, cargo que ocupa hasta la fecha. Ahora aspira a liderar la OEA, cuya elección se llevará a cabo el 10 de marzo en Washington, D.C., con la participación de 35 Estados miembros, excepto Cuba, que no forma parte activa del organismo. La OEA, fundada en 1948, es el principal foro político de las Américas, promoviendo paz, democracia y cooperación regional, y actualmente juega un papel clave en el diálogo y toma de decisiones sobre la gobernabilidad, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo en el hemisferio occidental. Hoy hablaremos con el canciller Ramírez Lezcano sobre su candidatura a este organismo, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, la crisis en Venezuela y la creciente influencia del Partido Comunista Chino en el continente. Quédese con nosotros. Canciller Rubén Ramírez Lezcano, bienvenido a Desde el Capitolio, es un honor tenerlo. Un placer, Pachi, estar contigo desde el Capitolio aquí en Washington. Gracias. Canciller, cuéntenos, ¿cuál es la razón por la que postuló a esta Secretaría General de la OEA? El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, es una persona que está comprometida con el sistema multilateral y basado en los principios de libertad, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, ha propuesto mi candidatura con el propósito de contribuir y colaborar con esos objetivos que perseguimos para nuestra región. ¿Y cuáles cree que sean los principales desafíos o las principales prioridades más urgentes de la región si usted es elegido en marzo? Hay 4 pilares sobre los que nosotros elevamos nuestra propuesta. El primero es democracia, necesitamos fortalecer la democracia. En los últimos años, la Organización de Estados Americanos, que inició con 35 estados partes, redujo la participación de 3, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y por lo tanto la democracia es uno de los pilares fundamentales sobre los que tenemos que trabajar, y ahí planteamos lo que se refiere al fortalecimiento de las instituciones, a la educación y principalmente la educación de los jóvenes en democracia. Los jóvenes son el principio del futuro de nuestro hemisferio. También en generar un fortalecimiento de la denominada Escuela de Gobierno de la OEA para formar capital y talento humano, formación política, fortalecimiento de los partidos políticos, la participación ciudadana en los procesos electorales, el fortalecimiento de la estructura electoral, el fortalecimiento de las misiones de observación electoral y la implementación de las recomendaciones que surjan a la medida que los países acepten o estén solicitando o requiriendo esa asistencia técnica. El segundo elemento por el que estamos proponiendo una prioridad se refiere a los derechos humanos. Fortalecer las capacidades de la Corte Interamericana y del Consejo Interamericano de Derechos Humanos como elementos y piedra angular de la promoción y de la protección de los derechos humanos, y lo mismo incluir esto en la currícula educativa que nos permita fortalecer las capacidades de nuestros países. El tercer pilar sobre el que trabajamos, y no menos importante, pues son horizontales los 4 pilares, se refiere a seguridad. El crimen transnacional organizado ha evolucionado en una manera que ha superado la capacidad de los estados. Entonces, tenemos que empezar a trabajar mucho más
cercanamente entre los estados para la lucha contra el contrabando, contra el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el lavado de activos y principalmente en contra de la corrupción. Y aparecen nuevos fenómenos, como el tema de ciberseguridad, que es un fenómeno que hoy está impactando no solamente a activos de las empresas, no solamente capturando información, sino que al mismo tiempo capturando identidades de las personas, generando daños muy importantes. Igual que las falsas noticias y que generan un tremendo impacto en contra de la calidad democrática. También vamos a trabajar en las cuestiones relacionadas al desarrollo sostenible. Es uno de los puntos fundamentales hoy día en el que tenemos que encontrar los mejores mecanismos para que los países, de acuerdo a su nivel de desarrollo, no todo lo que es aplicable a un país es aplicable idénticamente a otros, y por lo tanto estamos planteando un programa por país y he dialogado con los presidentes de los principales organismos financieros internacionales, luego de mi experiencia de más de 10 años en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Y eso me permite plantear ciertos programas países que, de acuerdo con las prioridades que cada gobierno establezca, podamos juntos con estas instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, BID, CAF y la OCDE, poder trabajar en programas específicos y al mismo tiempo trabajar en la integración económica de los países. De estos 4 pilares: democracia, derechos humanos, desarrollo, seguridad, tenemos que agregarle la necesidad de tener una organización mucho más eficientemente en su financiamiento, en su estructura y en el capital y talento humano, para que de aquí en adelante tengamos objetivos muy claros que podamos discutir como propuesta de la Secretaría General y de aquellos que los países miembros quieran acercar, para determinar mediante las herramientas fundamentales, el diálogo, la negociación y el consenso, poder lograr nuevamente el prestigio, reputación y legitimidad de la OEA en nuestro hemisferio. Ahora hay muchos hispanos en Estados Unidos que siguen de cerca las relaciones de Washington con América Latina. ¿Qué opina usted ahora con la nueva administración Trump, o más bien, qué espera usted de la nueva administración Trump en términos de cooperación en la región? Yo creo que estamos muy optimistas desde la perspectiva en que los gestos, primero en la designación de las personas que conocen muy bien nuestro hemisferio, Marcos Rubio, y la nominación de Christopher Landau son muy buenas noticias para América Latina. En segundo término, los gestos que dio el secretario Marcos Rubio en su primera visita como secretario de Estado, ir a los países de Centroamérica, el día que él jura como secretario de Estado, tuvimos la oportunidad de reunirnos, el presidente Santiago Peña y yo mismo con él. Tuvo la cortesía de que apenas jurado nos fue a ver al hotel del presidente Santiago Peña, donde estábamos alojados, y discutir sobre la agenda bilateral, y realmente estamos muy esperanzados en que podamos desplegar una agenda mucho más dinámica, mucho más colaborativa con uno de sus principales aliados en América del Sur, que es Paraguay. Entonces, vemos con muy buena aproximación. Hay aspectos que forman parte de la discusión y de la negociación, y ahí el presidente Santiago Peña y yo mismo, en el caso de llegar a ser secretario general de la OEA, vamos a colaborar enormemente para encontrar soluciones y consenso. Y me refiero al problema que se plantea en el Canal de Panamá, me refiero al tema de las deportaciones. El problema y el desafío de las migraciones no es un problema menor. Es un tema que tenemos que abordarlo desde el punto de vista de los países emisores de migrantes, los países de tránsito y los países receptores. Y fíjate que hay países que tienen las 3 condiciones. Hay países que son emisores, que son de tránsito y que son receptores. Entonces,
es una cuestión en donde la prioridad tiene que ser la vida humana. No hay nada más importante en nuestro planeta que la vida humana, y poder trabajar en eso para lograr realmente una política migratoria a nivel hemisférico mucho más constructiva y que pueda resolver sobre todo la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sí, justamente la migración es uno de los retos clave en el hemisferio. Por parte de la OEA, ¿cómo puede contribuir este organismo a tener una estabilidad económica, estabilidad política en estos países, justamente para reducir este flujo migratorio hacia Estados Unidos? ¿Cuáles son los planes? El origen de las migraciones tiene estos fundamentos que se basan en los pilares de nuestra propuesta. La necesidad económica es una de ellas. La búsqueda de oportunidades laborales bien remuneradas, previsibles, estables y legítimas. Un segundo elemento son los derechos humanos. Cuando la democracia cae, las instituciones se debilitan, lo primero que impacta es en los derechos humanos. El tercer elemento es justamente la democracia. Cuando no hay respeto por las libertades, por los derechos de las personas, evidentemente la migración es un primer recurso. Y al mismo tiempo, además del desarrollo económico, las cuestiones de democracia y derechos humanos, la seguridad. El tema de seguridad ciudadana es un tema que golpea, que hipoteca el desarrollo económico con justicia, equidad social, y por lo tanto el tema de seguridad es otro de los aspectos que impacta sobre las migraciones. Y los países que reciben tienen un impacto multiplicado. Por una parte, las cuestiones vinculadas a los servicios que hay que otorgar a los migrantes, el costo que trae aparejado esto, tanto en salud, obviamente sanidad, ¿verdad? Los temas vinculados a asistencia legal, los temas vinculados a alimentación, los temas vinculados a la trata de personas y a la violencia, y evidentemente al mercado laboral que de manera informal genera competencias irregulares en un mercado libre. Entonces, son todos estos factores que hay que abordar de manera conjunta, y al mismo tiempo, en el caso de deportaciones, tenemos que encontrar los caminos para que el impacto sobre la relación entre los países, el impacto sobre todo sobre las personas, el impacto sobre la seguridad, demanda tener un intercambio de información de cuál es la situación y condiciones de esta persona al momento de su deportación y al momento de recibirlo en los estados. Mi concepto y mis principios me indican de que ningún estado puede rechazar a sus connacionales de regreso. Y la crisis en Venezuela sigue siendo algo que divide a los estados miembros de la OEA. ¿Cómo abordaría este tema en caso de ser elegido? Lo primero y principal es empezar a discutir sobre las variables que nos permitan no seguir repitiendo los mismos errores. La polarización que se ha dado se ha sostenido en posiciones y no se ha concentrado en el problema. Yo creo que hay que observar cuál es el problema, de qué manera se puede regresar a Venezuela al sistema democrático, al igual que Cuba y Nicaragua. Son tres países que fueron miembros de la organización y tres países que realmente necesitan atención. En el caso de Venezuela, particularmente por el impacto que tiene en nuestra región, pero esencialmente porque es uno de los países que tiene un capital y un talento humano excepcional, cuya inmigración, habiendo expulsado más de 8 millones de personas, tiene efectos muy importantes en países como Perú, Chile, Argentina, ahora recibiendo muchísimos ciudadanos venezolanos, y esto hace que tengamos que encontrar soluciones mediante las herramientas que planteaba: diálogo, negociación y consenso.
Y ahora otro de los temas que usted tocó fue China. El Partido Comunista Chino ha incrementado su influencia económica, política en América Latina, y Paraguay ha sido uno de los pocos países que ha advertido sobre los riesgos de esta presencia, poniendo una postura, como ustedes mismos dicen, centrista. Entonces, ¿cómo podría la OEA contrarrestar esta injerencia del régimen chino en la región y proteger así a los estados de su soberanía nacional? Creo que la OEA tiene la particularidad de que los 32 Estados miembros van decidiendo quiénes son los países cooperantes. Y allí hay una serie de cuestiones que tenemos que analizar, no solamente de China, sino que de otros cooperantes que establecen condicionalidades para el desembolso de esos recursos. Yo no creo que haya que desviar los objetivos que persigue la organización. Entonces, hay tres temas a discutir. El primer tema a discutir es cuáles van a ser los objetivos en los cuales nos vamos a centrar y qué presupuesto vamos a tener. El segundo tema es, definidos estos objetivos, que los países observadores cooperantes puedan tener un canal de colaboración de acuerdo con esos objetivos que estamos fijando. Y sin condicionalidades, con mucho respeto, pero siempre y cuando el destino de esos recursos sea los objetivos que persigue la organización. Y un tercer pilar que nos permita realmente administrar esos recursos con transparencia, con accountability y con el rigor que hace a que tengamos una evaluación del impacto de esa colaboración y de esos programas y proyectos que forman parte de los objetivos perseguidos. En torno a su experiencia en Paraguay, ¿ustedes como gobierno han podido equilibrar esa relación de China sin ceder a algunas cosas que el régimen pide que pueden ir en contra de los principios del país? Nosotros siempre, como te decía al principio, estos principios de libertad, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho nos hacen realmente tener una decisión de firme apoyo a Taiwán. Con Taiwán compartimos esos valores, compartimos esos principios y por lo tanto es un país con el que estamos trabajando conjuntamente como aliados muy cercanos. En segundo término, nosotros señalamos de que Paraguay no tiene inconveniente con China, sí tenemos mucha presión, pero les hemos propuesto que podamos tener relaciones comerciales, consulares o diplomáticas sin condicionamientos para poder llevar adelante una relación madura, como tienen la mayoría de los países. Paraguay es el único país en América del Sur que no tiene relaciones con China continental, pero siempre basado en nuestros principios. Entonces es allí donde no tenemos acuerdo con China y por lo tanto nuestra relación es invariable con Taiwán. Y eso justo estábamos comentando antes de la entrevista, ya van a ir por los 70 años de relaciones bilaterales con Taiwán. Así es. Específicamente 68 años. Exactamente. 68 años. ¿Cómo cree que eso puede contribuir a esta experiencia en el gobierno de Paraguay? ¿Cómo esto puede contribuir a una relación en la OEA frente a esto? ¿Cómo lo ve cómo vería los otros países este tipo de relación en donde sí se puede hallar el equilibrio sin condicionamientos, como usted dice? Y yo lo que planteo siempre es que soy un candidato independiente, que soy un candidato objetivo y que por sobre todas las cosas confiable desde el punto de vista en que siempre me ajusto al equilibrio necesario y ponderado.
Y usted también fue director de la CAF en la oficina de Panamá, donde participó en el financiamiento de la ampliación del canal de Panamá, lo cual actualmente es un tema que ha estado mucho en las noticias por el control estratégico del canal, que ha sido objeto de disputa debido justamente a esta creciente influencia del régimen chino en la región. ¿Cuál es su postura sobre este tema? Que estamos dispuestos a colaborar con el diálogo entre Panamá y Estados Unidos. Son dos muy buenos aliados. El presidente Molino es muy cercano al presidente Santiago Peña, igual que el presidente Trump, y los cancilleres igualmente estamos trabajando de manera conjunta, así que podemos dar nuestro aporte de colaboración para encontrar una solución a lo que demanda Estados Unidos y a lo que Panamá está cumpliendo en este momento. Y canciller, usted se ha reunido con el presidente Donald Trump. ¿Cuál ha sido su percepción sobre lo que el presidente quiere para América Latina? El presidente Trump tiene una visión clara de que la relación con América Latina es una prioridad de su política internacional. En segundo, que los valores que compartimos son importantes. Y obviamente tenemos una visión geopolítica idéntica. Paraguay tiene una relación muy cercana con Israel, como ustedes saben. Hemos trasladado recientemente nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Paraguay tiene una relación diplomática con Taiwán. Tenemos una visión geopolítica respecto de estos valores y principios de democracia. Y obviamente estamos compartiendo los desafíos que tenemos que abordar de manera integral en contra de o asegurando una seguridad hemisférica plena. Canciller, ¿alguna otra opinión que quisiera compartir antes de la votación que ya viene el 10 de marzo? Bueno, yo creo que lo más importante para nuestro hemisferio es la integración. Repito, que lo que estamos persiguiendo es una organización de Estados americanos más humana, más cercana a la gente, y eso se construye con el diálogo, con la negociación y con el consenso. Canciller Rubén Ramírez Lezcano, ha sido un gusto tenerlo aquí Desde el Capitolio. Espero que no sea la última vez. Va a ser un placer volver. Un gusto de estar contigo y con tu distinguidísima audiencia. Gracias.